Buenas noches, mi nombre es Jaime Vargas, pertenezco al grupo colaborativo número 8 del curso de Administración de Base de Datos. El día de hoy voy a llevar a cabo la sustentación del paso número 5, migrar un modelo SQL a no SQL. Tenemos como contenido revisar el paso a paso de la migración desde la base de datos de Postgre hacia MongoDB. Veremos el modelo entidad-relación en Postgre. Miraremos las colecciones que fueron creadas en MongoDB. Revisaremos algunas consultas realizadas desde MongoDB. Como resultado haremos una comparación entre la base de datos SQL y la base de datos no SQL y haremos unas breves conclusiones. Como objetivo general tenemos crear un escenario de administración de datos de una organización usando un gestor de base de datos relacional de acuerdo con las reglas del negocio. Y como objetivos específicos, migrar la base de datos de Banco Estudiante desde PostgreSQL hacia MongoDB, describir los pasos del proceso de transformación, evidenciar la migración de los datos entre ambos gestores de base de datos y comparar ambos sistemas gestores de bases de datos, el SQL y el no SQL. Bueno, miremos el paso a paso de la migración desde Postgre hacia MongoDB. Lo primero que tenemos que hacer es ir a la carpeta de instalación de MongoDB y ubicar el archivo mongodb.exe y ejecutarlo como administrador, tal cual como se ve acá en esta imagen. Seguidamente vamos hacia nuestro robot 3T y vamos a crear una nueva conexión hacia la base de datos de Mongo. Una vez ya hecho este paso, directamente desde robot 3T vamos a comenzar a crear cada una de las colecciones acorde al número de tablas que tengamos en nuestra base de datos de Postgre. Seguidamente nos vamos hacia la carpeta Data Integration, que previamente tuvimos que haberla ubicado en C, y vamos a ejecutar el archivo spawn.bat como administrador. Acá es importante tener presente que tenemos que tener previamente instalado un JDK para que nos permita ejecutar el pentaho de esta manera. Una vez realizado lo anterior, vamos a poder acceder a nuestra herramienta Pentaho, donde debemos ir a fichero, nuevo, transformación. Debemos crear una conexión hacia la base de datos de Postgre, con el usuario por defecto de Postgre y la contraseña que haya sido insertada al momento de la instalación. Luego debemos crear una conexión hacia la base de datos y ya comenzamos nuestro proceso como tal de la creación de la transformación para cada una de las tablas, asociándolas hacia cada una de las colecciones de la base de datos de Mongo. Entonces, aquí tenemos el proceso con una de ellas, donde dando doble clic, vamos a parametrizar como tal el nombre del paso, vamos a trabajar con la conexión que previamente tuvimos que haber creado. Tenemos que linkear este input hacia la tabla de la base de datos de Postgre. Una vez realizado la anterior, incluimos los nombres de los campos de la consulta SQL, tal como se puede ver aquí en pantalla. Previsualizamos la información. Aquí nos va a mostrar prácticamente la información que tenemos de la tabla, acorde como la tenemos en la base de datos de Postgre. Posteriormente procedemos con la inclusión del output, que eso lo hacemos directamente en Pentaho, desde la carpeta Big Data, incluyendo a MongoDB Output. Al darle doble clic, vamos a poder parametrizar de igual manera el nombre del paso. Vamos a poder vincular la base de datos, que en este caso es la base de datos de Mongo, y la colección, que en este caso para el ejemplo es asesor. Una vez realizado la anterior, vamos a dar clic en la ficha Mongo Document File para que nos muestre los nombres de columna. Damos clic en OK o en Vale, acorde pues a la versión que tengamos con la que estemos trabajando. Y vamos a repetir este paso para cada una de las tablas y colecciones que tengamos tanto en Postgre como en MongoDB, creando la conexión entre ellas. Procedemos a guardar la transformación en una ubicación en disco y la ejecutamos. Y al momento de ejecutarla tenemos que verificar que efectivamente
se hayan llevado a cabo de manera correcta, lo sabemos por el flag de color verde que se presenta en cada una de ellas. Y luego lo que hacemos es verificar en nuestro robot 3T, o bien también lo podemos hacer directamente desde MongoDB Compass para poder evidenciar los objetos que han sido cargados producto de esta transformación. Aquí tenemos nuestro modelo de entidad-relación previamente creado desde Postgre con nuestras 7 entidades, teniendo como tabla principal la tabla de cliente. Y como lo habíamos mencionado en uno de los pasos anteriores, la creación de las collections. Aquí tenemos las collections que se crearon tal cual como tenemos tablas en nuestra base de datos de Postgre. Lo podemos ver tanto en Robot 3T como directamente desde el MongoDB Compass. Y aquí, hablando como tal de las consultas, podemos ejecutar directamente consultas desde MongoDB, haciendo consultas puntualmente en cada una de las colecciones, consultas sencillas, pero también podemos tener consultas donde podemos incluir 2 parámetros, como las tenemos acá evidenciadas en estas imágenes. La comparación entre una base de datos SQL y una base de datos no SQL básicamente radica en que en una base de datos relacional la información está organizada a través de tablas, donde tenemos nuestros campos y tenemos un campo que es el campo principal o el campo llave primaria, y los registros que son prácticamente pues los datos que están vinculados a cada uno de estos campos. Mientras que en una base de datos no relacional, no SQL, como la que tenemos en este caso para MongoDB, la información se presenta a nivel de objetos, tal cual como lo podemos ver en esta imagen. Conclusiones. Aprendimos más acerca de las bases de datos no relacionales y su estructura. Pusimos en práctica los procesos de transformación ETL para migrar una base de datos SQL a una base de datos no SQL. Conocimos más acerca del funcionamiento de la herramienta Pentaho e identificamos las diferencias entre una base de datos SQL y una base de datos no SQL. Aquí tenemos como tal las referencias bibliográficas para el presente documento. Y aquí me gustaría, no sin antes, poderles mostrar básicamente lo que les acabo de presentar en este video, directamente desde cada una de las herramientas. Aquí tenemos, por poner un ejemplo, nuestra base de datos en Postgre para la tabla de operación, donde tenemos acá nuestros 21 registros. Aquí tenemos el proceso de transformación que se llevó a cabo desde la herramienta Pentaho. Si vamos hacia la ficha de diseño, desde la carpeta entrada, lo que hicimos para cada una de estas 7 integraciones fue incluir la herramienta entrada tabla, y para el caso de del output, nos fuimos hacia la carpeta Big Data y arrastramos a MongoDB Output, que es el que tenemos aquí en la parte derecha de cada una de las conexiones. Si damos doble clic en alguna de ellas, pues aquí está todo el proceso que se llevó a cabo, la previsualización, cómo nos carga la información, y si vamos a ver la información desde MongoDB Compass, acá podemos verla a nivel de objetos, todo como a nivel en una sola columna, donde pues nos va relacionando para cada uno de los objetos su información de cada uno de sus campos. Pero si lo vamos a ver también desde Robot 3T, pues lo podemos visualizar de la siguiente manera. Bueno, esto ha sido todo. Muchísimas gracias por su atención. Feliz noche.